Hoy en Cara a Cara hablamos sobre el Día Internacional de la Mujer. Escríbenos al 33 18 80 76 41. Comenzamos. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusaint. De la mañana con 5 minutos. Gracias a todos por sintonizarnos. Estamos en viernes 8 de marzo, que sirve como escenario para la discusión sobre las mujeres, sobre lo que significan sus derechos, sus libertades, los problemas de desigualdad que todavía acarreamos en nuestras sociedades. Y hoy hemos invitado a dos mujeres muy talentosas y que aparte han demostrado durante muchos años su compromiso con estas agendas. Erika Loyo, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar aquí, muchas gracias. La primera vez que te saludo ya sin ser funcionaria. Sí, qué maravilla, que te decía, ¿no? Y en un día como este. Y en un día como este tenías que estar aquí. Sí, siempre me dijiste, ya salte, ya, vente de analista mejor. Gracias, Erika, por estar aquí con nosotros esta mañana. Al contrario. Claudia Salas, ¿cómo estás? Hola, Enrique, pues encantada de estar también aquí, compartir el micrófono con Erika y con todas las mujeres que en este día pues conmemoramos un aniversario más, ¿no? Un renglón más de visibilizar la condición y posición de tantas mujeres y niñas en el mundo, tantas problemáticas que cada vez son más las violencias, cada vez identificamos más formas, más crueldades, ¿no? Más desigualdades, y las brechas siguen siendo enormes, económicas, las brechas para acceso a la justicia, las brechas en salud. Y bueno, pues qué bueno que abres este espacio, Enrique, deliberativo, donde seguramente habrá momentos de reflexión, análisis y propuestas también. Erika, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy hablamos del Día Internacional de la Mujer? Bueno, más allá del tema histórico, ¿no? Que todo el mundo referencia y que nos lleva, dicho sea paso, al lugar común de pedir, solicitar como cada año que no nos abracen ni nos digan felicidades, sino que recuerden que es una conmemoración. Yo creo que repasar esa parte histórica pues ya está como muy vista, ¿no? Es una fecha en la que se conmemora pues todas las luchas, todo lo que a las mujeres nos sigue costando todos los días, el vivir una vida libre de violencia, ejercer nuestros derechos a plenitud, disminuir las brechas y las desigualdades. Y a partir de eso creo, por cómo veo el mundo y por cómo veo el país en general, que vamos a tener que seguir cada 8 de marzo pidiendo, pero quizás ya ni siquiera solicitando, exigiendo, gritando y luchando cada vez más fuerte porque esas brechas se disminuyan, porque de verdad los derechos que tenemos se respeten, ¿no? Y porque cada vez nos acompañe más un cambio de paradigma y de costumbres en lo cotidiano desde quienes vivimos y convivimos en sociedad, ¿no? Creo que esa es la parte como más emblemática. Hoy decíamos hace rato, creo que hay como más visibilidad del tema, ¿no? Cada vez se nota más la fuerza en todas las dimensiones, en cualquier parte del mundo. Habemos ya muchas que estamos conectadas y esa es una fuerza impresionante. Entonces, creo que va a llegar un momento en el que no les va a quedar de otra, pero el país está mostrando resistencias gravísimas, ¿no? El discurso público, político, está mostrando como ciertas resistencias también a permitir que ese cambio ocurra. Claro, llega el momento en el que hay que rectificar como lo hace o como lo ha hecho esta semana el presidente de la República, que habría que hablar un poco sobre lo que anunció y analizarlo a detalle, ¿no? Porque es el eje toral de lo que va a marcar la vida pública y las acciones públicas de este país en torno a disminuir estas brechas, ¿no? ¿Cómo llegamos, Claudia, a este 8 de marzo? Ya, digamos, adelantabas una especie como de visibilización de estos problemas que sufren las mujeres en nuestra sociedad, pero a diferencia de los años pasados, en específico, ¿cómo llevamos a debatir este 8 de marzo? Mira, llegamos con cifras, bueno, las cifras nacionales siguen siendo terribles. Hablamos que el día de hoy, 8 de marzo, van a morir 9 mujeres víctimas de feminicidio.
Estuvo aquí Ricardo Bucio el día de antier, nos hablaba de cifras terribles donde hoy van a parir 1,240 niñas entre los 9 y 17 años diariamente en este país. Nos hablaba de los terribles abusos que se cometen donde debiera de ser el lugar más seguro, y eso en niñas y en mujeres, porque también las cifras del Observatorio Nacional es que de cada 10 feminicidios, 9 se cometieron por la persona más cercana a esa mujer, su expareja, su esposo, su concubino, su amante. Y en las niñas no es ajeno tampoco el abuso sexual en las niñas, justamente en esta cantidad tan enorme de embarazo en adolescente, que además somos deshonrosísimamente el lugar número 1 en el mundo en embarazo en adolescente. Pues tenemos cifras como esas y nos marca que también 9 de cada 10 abusos se cometieron por la persona más cercana a esa niña, el abuelo, el padrastro, el novio de mamá, el padre, muchas de las veces el hermano. Entonces, volvemos a poner como parte del debate central la inseguridad tan terrible que vivimos las mujeres en la cotidianidad. Si bien estamos luchando por tener ciudades seguras cada vez más, traernos certificaciones, invertir en nuevos modelos que permitan espacios seguros, libres de acoso en las calles, transporte público, y todo eso forma parte de la agenda, por supuesto, donde tendremos que seguir trabajando de una manera incansable, es en esta incultura que hay de la violencia, en esta permisibilidad de matar y no pasa nada, en esta impunidad total que hay, el que se apliquen los protocolos a cada mujer que muere, se aplique el protocolo de feminicidio y después se resuelva si lo es o no lo es, pero de entrada tener las personas adecuadas con los conocimientos periciales que nos alleguen justamente a la verdad, porque entre más impunidad haya en temas de violencia contra la mujer, pues se seguirá cometiendo y será mucho más fácil seguirlas vulnerando. Hoy, te comentaba un poquito aquí fuera del aire, hoy está ahorita una rueda de prensa en el Congreso donde se está anunciando el nuevo mecanismo para el adelanto de las mujeres y no es menor, es muy importante lo que sucede el día de hoy porque tiene que ver con un proceso en construcción. Si bien cuando se inició, y lo sabe, porque aquí se ha tocado muchísimo, estuvo aquí contigo, Fela, y mucho debate, y es muy bueno que haya debate además, o sea, esto hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que gritarlo, decía ahorita Erika, pues hay que gritarlo. Yo ayer decía con los universitarios en la Ciénega, estuve con 500 universitarios y decía, lo que no te lo dan, pues a patadas, pues tenemos que gritar y ensordecer a gritos, ¿no? Para poderles quitar la ceguera que hay sobre las desigualdades tan profundas que existen. Hoy se presenta esta iniciativa donde se queda el mecanismo del adelanto de las mujeres como lo debiera ser, como siempre debió de haber sido, exclusivamente para el empoderamiento de las mujeres, para la autodeterminación de las mujeres en las decisiones, para tener políticas asertivas, económicas, de empoderamiento y no asistencialistas. Todos los grupos que estaban también ahí, personas pertenecientes a esos grupos que tenían que ver con migración, con indígenas, con jóvenes, adolescentes, con personas de la tercera edad, se van a una subprocuraduría que dependerá, a una subsecretaría, perdón, que dependerá de la Secretaría General de Gobierno, y se queda el mecanismo como tal, un reclamo de toda la agenda ¿Cómo feminista. se llama la secretaría? Secretaría para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Así se va a llamar la secretaría. Así se va a llamar, así se va a quedar. Si lo aprueba de esa forma Sí, si lo aprueba de esa forma el Congreso. Erika Loyo, sobre el tema, ahorita vamos a las políticas públicas concretas, pero sobre el tema del feminismo. Es el Día del Feminismo y el 8 de marzo. Es decir, uno ve las manifestaciones en todo el mundo y uno tiene la impresión de que hoy se empieza a cambiar del Día Internacional de la Mujer, como lo conocíamos, al Día del Feminismo. Es que yo creo que el feminismo no tiene que ser un día, tiene que ser una forma de vida. Sí, pero tal vez lo tenemos más presente. Quizás sí, es correcto, es el día en el que los feminismos, prefiero hablar así porque hay muchos tipos y muchas corrientes y muchas formas de ejercerlo, todas válidas, por supuesto, ¿no? Algunas que incomodan más que otras, porque para eso nace el feminismo, para incomodar, interpelar, cuestionar y de ahí a dialogar, ¿no? Permanentemente. Pero creo que sí, a partir de esta fecha es cuando, insisto, cada vez más es visible esta lucha en todo el mundo, ¿no? Cada vez más se hace fuerte todo lo que tiene que ver con un movimiento en algunos países y en algunas ciudades de huelga feminista, un paro feminista, ¿no? Un paro para hacerle ver al entorno en general, ya no quiero hablar solo de hombres y mujeres, sino al entorno en general y a las personas en general,
cuál es la trascendencia de la labor que hacemos las mujeres día con día desde cualquiera de nuestros ámbitos y desde cualquiera de nuestros papeles, ¿no? Pero también acompañado de esto hay toda una serie de acciones que intentan hacer visibles cada vez más la inconformidad por las desigualdades. Entonces, el feminismo como brecha, a partir de generar esto, se abre el día de hoy con más fuerza, con mucho movimiento, a partir de muchas formas, a partir de muchas corrientes. Hay incluso en Barcelona, que ha declarado que la alcaldesa tiene 4 años trabajando sobre una política pública integral de la ciudad feminista, que es absolutamente loable y que ha interpelado y erizado la piel de muchos hombres que estaban antes en el gobierno, que ahora incluso preguntan dónde están y quiénes son las mujeres que están atendiendo a las mujeres, porque algo tenemos que hacer con ellas, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú imagínate si eso sucede desde el poder público que tiene una alcaldesa como Ada Colau. Entonces, bueno, ellas han hecho muy visible el feminismo como una forma de gobierno puro desde todas las áreas, no desde un solo espacio que tenga que ser transversal, porque Barcelona tiene un urbanismo feminista, porque acaban de presentar una cartografía del urbanismo feminista, y creo que de ahí están permeando otras ciudades en función ya no solo de mostrar el paro sobre las desigualdades, el paro con el Me Too en Estados Unidos, ¿no? Sobre el tema de las agresiones sexuales, el acoso y el hostigamiento, sino que ahora tendría que ir caminando rumbo a esa integralidad. Lamentablemente en América Latina pues seguimos haciendo paro y huelga feminista como lo hacen muchas de las compañeras, ¿no? En función de que no nos violenten, ya no hablemos de diseñar de brecha salarial, otras cosas, ¿no? Sino Entonces, la vida en sí, ¿no? Sí, a partir de la lucha por la vida. Entonces, creo que nos falta un camino muy, muy, muy largo, pero cada vez, insisto, como el mundo está cada vez más interconectado, como decía el propio Castells, ¿no? Pues cada vez es menos la brecha que nos separa y el diálogo es mucho más Los pañuelos constante. verdes es un simbolismo de Sí, Argentina, por ¿no? supuesto. Que ya está en todo el mundo. Y ahora que prácticamente, decíamos, si estamos dialogando, si estamos construyendo, pues yo decía en la mañana, pues con trapos y atrapazos también, ¿no? Así va a tener que ser en esta lógica, pero creo que siempre en esto también tiene que haber un diálogo permanente hasta con quienes no estamos de acuerdo, ¿no? Esa parte me pues, una parece que batalla sea... cultural. Sí, y esa parte se ha difuminado un poco, ¿no? Hay que recuperar las formas, hay que recuperar el respeto. En todo esto ha habido cuestionamientos difíciles, incluso entre muchas y entre muchos de nosotros, y creo que estamos en un buen momento de recuperar los espacios de diálogo franco. Los puentes. Y los puentes, porque solo así se hacen las cosas, ¿no? Claudia, ¿por qué genera tantas reacciones el feminismo? Yo lo veía hoy en la mañana en redes sociales y me impresionaba. Bueno, me parece una locura que alguien, una postura política como el feminismo la vincule al nazismo, que eso es aparte, no solo es ofensivo para quien recibe ese señalamiento, sino aparte es banalizar el nazismo, lo que significó el nazismo para la humanidad. ¿Por qué por qué genera tantas reacciones? Y ahorita lo vas a ver en muchos de los mensajes de radio escucha, sobre todo escuchando desde temprano, por este tema de que no logra entenderse el concepto de feminismo, Enrique, y quizá ahí también lo que nos queda a cada quien de culpa no lo hemos sabido transmitir también quizá en ocasiones, ¿no? El feminismo es una lucha constante de hombres y mujeres, además, porque no podemos hablar de solo movimiento ya de mujeres. Hay muchos hombres feministas reconocidos como tales que todos los días se empeñan, pues, justo en llevar el debate, ¿no?, al centro de las discusiones y de las tomas de decisiones. El feminismo es una filosofía de vida. El feminismo te implica abrazar la igualdad, la no discriminación y la vía libre de violencia como concepto de vida, ¿no? Hay muchos feminismos, por supuesto, y yo ayer le decía a las jóvenes, construyan su propio feminismo, tomen de cada corriente lo que ustedes deseen tomar, abrácenlo y construyan su propia manera. Lo que tenemos que hacer es que las mujeres tengamos una vida propia. El feminismo te inspira libertades y en las libertades están los derechos humanos. Entonces, si estás a favor de los derechos humanos, pues intrínsecamente lleva ahí un abrazo fuerte al feminismo. El feminismo hoy se compone de muchas formas de pensar y de expresarse, tan válidas y tan fuertes, ¿no?,
como lo hicieron nuestras ancestras, que muchas tuvieron que dar su vida, muchas murieron degolladas por mostrar las desigualdades que había, ¿no? Hay una frase muy fuerte donde habla de la lucha no es para tener el poder sobre los hombres, sino para que las mujeres tengan poder sobre sí mismas, de Anne. Y ella justo lo ponía esto en el 1800, lo hablaba y lo repetía desde el 1700 con Olimpia. Fíjate, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuántos siglos atrás estamos hablando de que se ponía esto sobre la mesa? Es decir, no llegamos a avasallar a los hombres, no venimos a arrebatarles a los hombres el lugar que tienen, no venimos a hacer lo que ustedes hacen. De hecho, venimos a tomar parte de las decisiones de la agenda pública porque somos la mitad de la población. Entonces, no se ha entendido, mucha gente piensa que se viene a avasallar a los hombres, que se viene a tener incluso un debate sin sentido sobre mujerismo, ¿no? Y tampoco lo es así, ¿no? Poner sobre la mesa que el feminismo es toda una filosofía de vida que abraza conceptos de vida libre de violencia, de no discriminación, de igualdad. Digo, ¿quién no estamos aspirando a eso? Creo que todos aspiramos y todas aspiramos a esos conceptos de vida, pues eso significa el feminismo, es una invitación, una provocación a ver la vida de una manera distinta desde las desigualdades que se encuentran por la única cosa de una diferencia sexual. Lo que tenemos que ver es que la diferencia sexual entre hombres y mujeres no sea más una desigualdad social como sí lo es ahorita, donde las mujeres ganamos 30% menos por igual trabajo, donde para que puedas entrar a un trabajo te dicen o te piden el certificado de no embarazo, aunque esté prohibido, te lo siguen pidiendo, y tenemos una lista enorme de empresas que lo están pidiendo y que contra esas vamos a ir también, donde incluso para tener un trabajo te hacen un contrato de 2 meses ya para asegurarte que no estés embarazada, y si te notan que la panza te crece, simplemente no te vuelven a renovar el contrato. Entre muchas cosas más, porque hablar de la igualdad es hablar de políticas como la referencia que hacíamos hace un momento. En Europa se tiene la alcaldesa Anne Hidalgo. Ella instauró las primeras guarderías de 24 horas. Está reconocida en el Financiero, en el periódico del Financiero, como una de las propulsoras de las economías feministas. Es decir, eso permitió que ahorita en París el 70% de los cargos directivos de gerentes en restaurantes, en hoteles, una ciudad que además no duerme, estén ocupados por mujeres. A raíz de que llega una alcaldesa con esta mirada de decir, a ver, si el París no duerme, necesitamos que las mujeres tengan el derecho al trabajo real, que elijan. Y una cuestión importantísima aquí en México, Enrique, Erika, auditorio, es que en México las mujeres trabajamos donde podemos, no donde elegimos, donde podemos combinar la carga enorme de la crianza y cuidado de los hijos, el trabajo por la comunidad, el trabajo con el partido político, con el sindicato y hasta con la iglesia. Entonces, tenemos subempleos. 8 de cada 10 mujeres, en su económico de INEGI, te dice las mujeres están en el sector terciario, subempleos sin prestaciones. Y sin prestaciones quiere decir sin guarderías, porque además hablamos de que en México las guarderías visibilizan solo a las mujeres de 7 de la mañana a 3 de la tarde y después arréglatelas como puedas. Déjame al corte, estamos con Erika Loyo, con Claudia Salas, platicando sobre el Día Internacional de la Mujer. 9 de la mañana con 27 minutos. Te recuerdo el WhatsApp es 3318 8076 41 si nos quieres compartir tus puntos de vista sobre el Día Internacional de la Mujer. Erika Loyo, te tocó estar al frente del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Conociste pues las violencias que ya decías, Claudia, en el corte que afectan a buena parte de las mujeres en Jalisco. ¿Dirías que hemos avanzado, que no hemos avanzado, que se debate más sobre este tema? Si lo veamos en una visión un poquito más de mediano plazo, ¿hemos tenido avances en estas agendas o realmente vamos para atrás? Mira, yo creo que es difícil hacer este ejercicio porque implica también una autoevaluación, ¿no? Aunque me he autoevaluado a veces de manera muy, muy dura. A mí me parece que cada gobierno y cada mujer que estuvo al frente de lo que era el Instituto Jalisciense de las Mujeres tuvo sus propios desafíos en función de un contexto sociocultural que estaba y acontecía en el momento. Eso me parece... No puede cambiar. No, pero eso me parece muy importante decirlo, Enrique, porque el contexto del debate, de la discusión pública, de lo que enfrenta cada una de las personas que está al frente de esas instancias,
y del entorno político en general, pues marca los grandes desafíos sobre los cuales hay que avanzar. Y bajo esa lógica, ninguna tuvo un retraso y ninguna tuvo una merma, porque los desafíos fueron distintos a partir del momento histórico. Tan grande fue Rocío García Gaitán, que hizo y impulsó muchísimas cosas, no solamente aquí, sino a nivel nacional, en un gobierno, claro, y en un tipo de gobierno que era altamente conservador, sin una normatividad, pensando en una pastilla, ¿no? Que hoy día ya rebasamos el tema de la pastilla, ¿no? Bueno, algunos todavía no, pero sí, la mayoría sí ya lo rebasamos. Claro, pero ella tuvo grandes avances en función de su desafío. Por supuesto que después los tuvo María Elena, después los tuvo la propia Lucy y después los tuvo Mariana. Entonces, a mí me parece que cada una de las que pudimos estar en esos espacios, desde los municipales hasta los estatales, tuvimos nuestros propios desafíos en función de un contexto y de una discusión. La discusión aquí, ¿cuál era? La discusión era ya hablar sobre el feminicidio abiertamente, porque acuérdate que no había un tipo penal. Y entonces al hablarlo, pues hay que comenzar a diseccionarlo, a ver cómo se acredita, a ver cómo se hace, a ver cómo se capacita, a ver cómo toda una serie de cosas que están alrededor de eso. Entonces, pues evidentemente quizás no hubo los avances que uno hubiera querido, porque además los avances en esta lógica son de mediano y largo plazo. Pero fíjate, yo si noto la visibilidad de estos temas, lo que se discuta en la agenda pública, el compromiso de instituciones, de la sociedad misma, de los jóvenes y las jóvenes que todos los días están en las aulas, me parece que en estos 5 o 6 años ha habido un cambio drástico, radical. O sea, más allá de que los problemas existen, claro, nos afectan a todos. O sea, si ves que es una... Yo nunca hubiera pensado Guadalajara como está ahorita. No, antes yo decía, no, hombre, Guadalajara es el reducto. Lo ves, sí, lo ves desde abajo, ¿no? Yo ahora que ya terminé ese espacio y que estoy de vuelta a las aulas, también muy contenta. Pues los chicos con los que yo estoy ahorita son totalmente distintos, los chicos y las chicas, a los que tenía hace 4 años o hace 5, ¿no? Y eso da esperanza, porque genera mucha esperanza, porque además pues entras a un modelo en donde ya no solamente tienes que hablar sobre las bases de formación o la parte de formación básica a partir de ciudadanía o de ciertas cosas que te permitan ejercer y tomar el espacio público. Ahora ya también se mete el tema del género en la formación básica y eso es esperanzador, muy esperanzador, porque entonces interpelas al cambio de cada uno de ellos. Yo entendería que si los vemos a las y los jóvenes que estamos ahorita interactuando como sociedad, pues en unos 20, 30 años las dinámicas van a ser distintas, ¿no? Eso no significa que la violencia pare, porque la violencia tiene varios componentes estructurales muy arraigados que son absolutamente complejos y que además, pues sí, evidentemente están muy, muy enraizados, ¿no? Son parte de muchas formas culturales que hay que ir modificando, pero que hay que ir modificando también desde los adentros de cada persona. Un poco con la pregunta que hacías anteriormente, el feminismo incomoda porque te cuestiona tu vida íntima, sí, tu vida privada, tu vida pública, y te interpela a desestructurarte, ¿no? Claro, primero analizarte y a desestructurarte y asumirte, bueno, como qué estoy haciendo yo desde mi parte más íntima hasta la parte más pública, y por eso incomoda tanto, ¿no? Porque te cuestiona permanentemente estas lógicas. Entonces, digamos que desde la política pública cada una ha tenido un desafío que la hace fuerte, ¿no? Y que ha hecho que las luchas que enfrentan hayan sido fuertes y visibles, ¿no? Pero por la parte social, creo que la parte social de todos los chicos, los niños, las niñas, los jóvenes, sí está muy desprotegida. Eso es importante señalarlo, pero va cambiando, va modificándose, ¿no? Y va transformándose a un ritmo en el que incluso quienes somos adultos tenemos que caminar y tenemos que desestructurarnos y educarnos en una forma distinta para hablar con ellas y con ellos, ¿no? Entonces, puede haber una modificación en un mediano plazo, muy probablemente,
pero me preocupa a mí mucho y me sigue preocupando mucho el tema de la violencia, que desestructurar las violencias es más complicado, es más complejo y tiene que ver con no solamente el asistencialismo o la entrega del dinero personal o en depósitos de tarjetas o lo que sea, tiene que ver con otras cosas más. La red de protección más mucho más compleja. Sí. ¿No? Quisiera agregar nada Sí, más y- a esto, Enrique, un tema también para visibilizarlo, como a la par de estos mecanismos como fueron surgiendo, también fue creciendo el tema de organizaciones de mujeres. En el 98, 99, que en el Congreso local estábamos recibiendo a las primeras organizaciones que estaban lideradas por Andrea Medina, te acordarás de Andrea Medina, fue la primera mujer en el país, tengo que decirlo, la primera mujer en el país que presentó una iniciativa popular con las 43,000 firmas que se pedía. La primera, y la iniciativa popular, la primera que hubo en el país, fue para tipificar la violencia en aquel entonces llamada intrafamiliar. Andrea Medina reunió a una serie de personas, a una serie de académicos, y se plantaron afuera del Congreso en esa legislatura donde Rocío García Gaitán era parte de esa legislatura. No existía la Comisión de Igualdad ni de Equidad, Enrique, no existía en el 98 en esa legislatura. Rocío García Gaitán crea la Comisión de Equidad y Género, así se titulaba, y entonces a través de esa comisión, que además le pusieron transitoria porque dijeron, va a existir nomás mientras dictaminamos la iniciativa de violencia intrafamiliar de este grupito de gritonas, ¿no? Fíjate. ¿Eso qué año fue? En el 98. 98. Entonces, a esas grupos de gritonas que se atrevieron a venir aquí a desafiar a don Porfirio Cortés Silva, presidente de la comisión. Feminista, ¿no? Imagínate, don Porfirio, a mí me tocó estar en debates con él, decía, más vale una cachetada a tiempo que un divorcio. Esa era su nombre, ¿no? Ese era don Porfirio, yo lo conocí, yo con él debatí, yo era asesora en aquel entonces. Entonces, bueno, se crea esta comisión rápidamente porque me parece importante visibilizar a las organizaciones de mujeres que hoy las veo firmando documentos, veo tantas y digo, bravo, muy bien. Si no se organizan las mujeres, ¿no? Seguimos como diásporas, cada una con una lucha distinta. Entonces, en aquel entonces era Andrea Medina y un grupito de 10 personas, pero lograron 43,000 firmas, metieron su iniciativa y a raíz de eso es que existe en Jalisco por primera vez tipificada la violencia intrafamiliar. De ahí siguió la lucha por crear el Instituto de las Mujeres. Pero algo significativo tiene que ver que la agenda la colocó justamente organizaciones de sociedad civil, académicas, académicos, Juan Carlos estuvo ahí también en la Universidad de Guadalajara, en fin, Ángeles González, muchas personas estuvieron ahí presentes cuando no se hablaba de esto. Y a raíz de eso, un periódico que en aquel entonces era muy famoso aquí, declaró a Rocío como personaje del año y una foto muy significativa. ¿El siglo XXI? ¿Te acuerdas del siglo XXI? Sí. En la contraportada Sí. la pone a ella con todas las curules sola, porque decía, la lucha por la igualdad y la equidad en Jalisco la lleva solamente una persona. Hoy es una lucha abrazada por muchos, por muchas, por periodistas como tú, por académicos, por organizaciones, por muchas personas, por muchas organizaciones. Esos son avances. Decir que no hemos avanzado tampoco es justo. Claro que hemos avanzado muchísimo, claro que ya no somos las mismas gritonas de siempre, claro que siempre hay personas nuevas, nuevos feminismos, nuevas jóvenes, hombres y mujeres que se inscriben a diario con nuevos paradigmas también sobre la mesa y nuevas discusiones. Bueno, me acaba de decir alguien que era influyente en ese periódico, que no era siglo XXI, que era público. Ah, era público, Era público. sí, era público. Un abrazo. quién Un abrazo a era Diego influyente. Peterson. Sí, Claro, era abrazos público. a Sí, Diego. perdón, Diego Abrazos Peterson. a Diego. 9 de la Perdón. mañana con 37 minutos, vamos al corte. Mira, nos leemos monitorean, qué bueno. mensajes y regresamos a cara a cara. Sí. Buena mañana con 42 minutos. Platicamos esta mañana con Claudia Salas, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, con Erika Loyo, académica y ex titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. El tema del aborto siempre aparece en el 8 de marzo como una discusión, pues no solo en México, sino en términos globales. ¿Por qué es tan difícil, desde tu punto de vista, Claudia, superar esta discusión, este debate, entender la compleja realidad que vivimos y tener una legislación acorde con los derechos humanos? ¿Por qué se vuelve tan complejo? Claro, porque atraviesa, Enrique Auditorio, atraviesa un sistema de creencias.
La raíz de todas las violencias es la violencia estructural, que está robustecida por la forma en la que nos formó la familia, la religión, nuestro propio entorno, ¿no? Donde validamos o no ciertas conductas. Hablar de un tema de aborto, a ver, nadie va por la vida diciendo, esta mañana, qué padre, hoy voy a abortar. Nadie, absolutamente nadie. El aborto hoy en México es una de las causas más graves por las que mueren las mujeres, por las que mueren las mujeres, pero las mujeres pobres. Porque las ricas toman un avión y se van a Houston, o van con un médico particular que los practican, y por supuesto que sabemos que los practican. El debate sobre el aborto sí es un debate que tiene que seguir sobre la mesa, porque tenemos que poner el tema de la educación sexual como uno de los temas principales en toda la formación desde el kinder, no en la secundaria, no en la preparatoria, desde el kinder. Hablar de los temas de derechos sexuales y reproductivos conllevará a tener generaciones donde ni siquiera sea necesario estar en una mesa de debate si el aborto se permite o no se permite, porque hay la libertad, la posibilidad de tener la conciencia necesaria para tener una relación sexual protegida, una relación sexual en donde sea a base de la libertad y no impuesta, como muchas de las relaciones sexuales que están ahorita. Yo te decía hace un momento la cifra. Si hoy en México van a parir 1,240 niñas víctimas de violación y abuso sexual, eso nos suena como normal. Esa niña de 9 años, de 10 años, de 11 años, no tendrá derecho a la interrupción legal del embarazo. Yo creo que estamos poniendo un debate sin tener la evidencia técnica que te da el dato. Hoy en la mañana yo escuchaba también al presidente López Obrador, se le preguntó el asunto, y decía, no es momento de debatir eso, primero vamos por la corrupción, ¿no? Primero vamos por la corrupción y después debatimos eso. No después, por Dios, porque el que hoy paran esas niñas, el que mañana sigan siendo violadas y abusadas sexualmente, es desconocer la realidad del principal problema que tiene México en el mundo, reconocido como el embarazo en adolescentes. Son, me decías, 288 mujeres que están en prisión. Hay ahorita, el día de hoy, sobre su cuerpo. Así es, el día de hoy, 288 mujeres están en la cárcel, mujeres pobres, Enrique, lo vuelvo a decir porque es criminalizada otra vez la pobreza, mujeres pobres en la cárcel por haber abortado, incluso abortos espontáneos. Hay 2 perfectamente ya clasificadas, debe de haber muchas más. ¿En Jalisco tenemos la cifra? De Jalisco no. Erika, no, yo no conozco la cifra. Conozco la cifra nacional, pero también conozco a equipos de abogadas y abogados que están persiguiendo la defensa de estas mujeres. Justo hace pocas semanas consiguieron que Dafne en Querétaro saliera en libertad y lograra todos sus derechos como víctima, ¿no? Porque estuvo 2 años en la cárcel por haber tenido un aborto espontáneo en un baño de una tienda comercial. Entonces, estamos hablando de la criminalización. Creo que el eje central y sobre el cual la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, hablaba ayer de una manera tan rotunda, pero tan firme, estamos hablando de que es un tema que no se puede criminalizar. Una mujer no puede estar en la cárcel por haber tenido un aborto espontáneo, aplicándose la norma o incluso por decisión y voluntad propia. Ese es, creo que, el gran tema que está en el eje de la discusión, por lo menos desde la parte de Olga, y que seguramente irá acompañado por toda la estructura de InMujeres, aunque hay toda una estructura del Simone de Beauvoir y de Gire, que lo que dicen es, la discusión es, las mujeres tienen y tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y en esa lógica es que se está enmarcando toda una lucha. Yo tengo la perspectiva de que este tema divide tanto, siempre lo ha hecho, ¿no? Es un tema que divide y es un tema que terminan ya ni siquiera cayendo en polémicas, sino hasta en encontronazos y insultos. Bueno, hay un texto, perdón, Erika, de José Ramón Cosío Díaz, del exministro de la Corte, que se llama El aborto, la guerra de los absolutos. Sí, claro. Entonces, creo que este país va a entrar en una discusión sobre eso, que muy probablemente sea muy ríspida y que seguramente nos va a encontrar mucho más profundamente, ¿no? O sea, más allá de lo que nos hemos estado enfrentando y encontrando socialmente por 1001 cosas que han venido ocurriendo. Lo que sucedió con el Congreso de Nuevo León, sin quererlo o queriéndolo,
le abrió la puerta al debate. Sí, claro. Aunque muchos hubieran querido postergarla y hacerla como más alejada, ¿no? Entonces es impresionante que una decisión de ese tamaño a los 100 días del gobierno del presidente de la República le haya abierto una puerta difícil y sobre la que él no quería tener. Y creo que su partido, incluso su coalición de gobierno, está dividido. Entonces, Sí, el Senado. Claro. Está el PES, está Ayer en el pues, Senado ¿no? fue impresionante, Sí, los pañuelos verdes, ¿no? Y una de las diputadas, a mí quítenme ese pañuelo de aquí, ¿no? A ver, que yo puedo entender que alguien no esté, Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, esté a claro. favor y tenga sus reservas morales. Lo que a veces no entiendo es por qué la legislación tiene que imponer una mirada por encima de las otras. O Y sea, si es criminalizar. posible que tengamos una legislación en donde se proteja a la mujer que quiere tener a su hijo o hija y también permita que se interrumpa un embarazo sin criminalización. Yo a veces no entiendo por qué la idea de imponerla, decir, es que quiero que tú, a mí se me haría igual de achacable y de señalable que alguien dijera, es que tienes que interrumpir el embarazo por legislación. Pues no, o sea... Es que yo creo que la gran carencia de la parte de la legislación y la normatividad tiene que ver con la ausencia de la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? O sea, sí, pero poquitos, sí, pero aquí no, sí, pero aquí les vamos a restringir, ¿no? Entonces, la perspectiva de derechos humanos garantiza todos y cada uno de estos derechos de conformidad con los tratados internacionales y además tiene que introducirse en todo el término completo, sin decir hasta aquí, ¿no? Les vamos a dar ciertas libertades, pero hasta aquí. Un derecho Les humanómetro, cortamos ¿no? Y las decir, semanas. bueno, Pues no, no no tanto. se 7 de cada 10 puede. está bien, pero los otros 2 no. No se puede. Entonces yo creo que la lógica tendría que ser que si esta perspectiva de derechos estuviera siempre vertebrada bajo el tema de las propuestas y de la parte de lo que hagan las y los legisladores en todos los niveles, ¿no? Desde la parte de las cámaras en México hasta los cabildos, ¿no? Sin embargo, es muy difícil porque es una perspectiva que se educa y se Y que aparte tallerea, es un tema ¿no? que divide. Vamos al Así corte, es. nos quedan 10 minutos para leer algunos comentarios. Volvemos con Erika y Claudia. Sí. Somos específicamente lo 9 de la mañana con 53 minutos, muchos comentarios sobre esta mesa que hemos tenido esta mañana de viernes, Día Internacional de la Mujer. Alondra Serrano nos dice, te pregunta directamente Erika, ¿qué opina Erika Loyo sobre que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no haya presentado una acción de inconstitucionalidad por lo del IJM? Yo creo que tanto la Comisión Nacional como la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvieron seguramente un análisis de fondo y como mencionaban en días pasados, tienen estrategias jurídicas que van a tener que implementar, ¿no? La ruta me parece que sigue. Creo que el compromiso sobre los derechos de las mujeres ahí está, ¿no? Y en algún momento, insisto, tenía que recuperarse el diálogo, la discusión, y sobre de eso, ya que se tenga este nuevo escenario que mencionan, pues entonces hay que volver a pensar y a replantear en cómo cómo incorporan, cómo estructuran, cómo dialogan, ¿no? Algo que es importantísimo es eso. Hay que dialogar, hay que discutir, hay que incorporarlo. Los derechos humanos no se defienden de manera violenta, porque eso es incompatible. Los derechos se defienden y se procuran y se persiguen siempre a partir de un precepto de avance, de progresividad y del respeto, ¿no? Tú por lo que nos dices, Claudia, el mecanismo de adelanto en esta nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres Sí. está asegurado. Está asegurado, está garantizado. Se hizo un trabajo de recomponer completamente la plana. También tengo que decirlo, un trabajo que fue encabezado por Mirza Flores y Mara Robles. Fueron muchas horas, muchas sesiones de día y de noche para poder tener lo que las mujeres tienen que tener, pues un mecanismo que realmente ponga en el centro la progresividad de sus derechos humanos, su protección, su guarda, custodia, pero también la evaluación. Fuimos más allá de lo que tenía también el propio mecanismo, porque hay que evolucionar. Hoy se va a hacer también auditorías de género, que tienen que ver no con los pesos y centavos, sino con los resultados mismos, ¿no? Se va a crear una Contraloría Social de Género,
que esta Contraloría Social, formada por académicas, que auditen el resultado de las políticas públicas, porque muy fácil hablamos de política pública, pero del resultado no. La realidad, ¿cómo ha cambiado? Y fue un trabajo muy arduo que se hizo, participaron también compañeras de grupos feministas, ¿no?, sentadas en esa mesa, y yo creo que la propuesta que hoy se da a conocer, que también la tienen, se las mandamos ahorita en un segundo, sí abriga y hace vigente y presente los derechos humanos de las mujeres en toda la extensión de la palabra en nuestro Jalisco. Eduardo Hernández nos dice, puede que estés en contra del aborto y eso es absolutamente respetable porque estás poniendo tu cuerpo bajo tus creencias. Diferente es estar en contra de la legalización, ya que ahí estás imponiendo tus creencias sobre el cuerpo de otras personas, que es lo que estábamos platicando, ¿no?, sobre este asunto. Katia Torres, excelente programa, gracias Katia, un abrazo. David Mora, Enrique, ¿no es una tontería pensar en legalizar el aborto a mayores de edad cuando ya existe la píldora de emergencia o el día siguiente? Bueno, No ya sé incluso, si son incompatibles, ¿no? Incluso estamos ya platicábamos rapidísimo fuera del aire con la NOM 046, que es obligación aplicar, pero que aún así siguen los prejuicios en muchos de los médicos y médicas, también mujeres del sector salud, de no aplicarla. Entonces, lo que tenemos que hacer son capacitaciones formativas de tal manera que se entienda que los avances que hay normativos no es una opción para un servidor público, es su obligación garantizar y proteger a las mujeres. Erika. Fíjate que yo ahí creo que con un ejemplo le responderíamos, ¿no? Y que los puede consultar en la página de Gire, que están todos muy bien documentados. Vuelvo al caso de Dafne, que tuvo un aborto espontáneo en el baño de una tienda comercial y que la metieron a la cárcel y pasó 2 años, acaba de salir. Ella no sabía que estaba embarazada. Hijo, entonces, con sí, lo de la esto, píldora con no esto tiene- le respondemos a David, ¿no? Bueno, me dicen, ¿por qué no invitas a Edith Martínez para que tengas todos los puntos de vista? Yo realmente la decisión de invitar es pensar en mujeres que han hecho cosas por los derechos y las libertades de las mujeres y no al revés, no diputadas o legisladores que lo que hacen es utilizar su curul para restringir derechos. Pues seguramente le invitarán a otros espacios. Gracias por tu fotografía. Verónica Durante manda saludos. Erika Loyo. Ay, un abrazo. Raúl Ruiz nos dice, luchemos por los feminicidios, pero también por los feticidios, sobre el asunto del aborto. Jorge dice, así como decimos que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, en las mujeres pasa igual, su peor enemigo a veces es otra mujer. Yo apoyo la igualdad. Eso también hay que deconstruirlo porque también eso vuelve a culpar a las mujeres de los retrocesos que hay. No es verdad que la peor enemiga de la mujer es otra mujer. Son creencias que hemos construido, que se han robustecido y que justifican las violencias entre mujeres. Entonces, sí hay una tarea pendiente que es reconocernos en igualdad entre mujeres mismas. Nos dice Carlos León Dávila, buen día Enrique, nací una mujer, uní mi vida a una mujer hace 17 años, 2 hijas iluminan mi existencia y tengo una buena mujer por hermana. Como no amarlas, respetarlas y dignificarlas. Saludos y buen fin, nos dice Carlos León. Francisco Galván, así como estas discriminaciones a las mujeres, también considera una discriminación el que exista un rango de edades en trabajos. Pues sí es. Sí, bueno. No sé si tiene un... Rangos de edades, y además te doy un ejemplo rapidísimo también que hay discriminaciones indirectas. En CONACYT todavía hace muy poco se tenía la edad límite, 35 años para que una mujer se becara para el extranjero, para un posgrado. 35 años para mujeres y hombres en general. Pero una mujer de los 25 a los 35, ¿qué está haciendo? Está criando hijos. Cuando termina de criar a los 35, dice, ahora sí voy a aplicar a mi beca del CONACYT, pues resulta que ya no puedes. Entonces, eso ¿cómo nos dimos cuenta? Por el padrón de egresados de CONACYT, que el 80% eran hombres. Se cambió esto y hoy es el 60% mujeres las que están en ese padrón de beneficiarios. Claudia, gracias. Erika, gracias. Gracias, Enrique. Gracias por haber estado con nosotros en el Día Gracias. Internacional de la Mujer. Nos vamos, te dejamos en la programación de Zona 3 Noticias. Hay muchos comentarios que los iremos respondiendo en el paso del día. Soy Enrique Tuceni, hasta el lunes a las 9. Tantas cosas.